Bueno, buenas tardes, si se puede decir, con este día que nos tocó, pero sí buenas tardes por el momento que vamos a vivir ahora. Agradezco a todos especialmente por haber llegado aquí, especialmente a nuestro rector que se levantó de una gripe para llegar hasta el auditorio, a los colegas, secretarios docentes, vicerrector académico y demás colegas que hoy nos acompañan en esta presentación. Y por supuesto a la señora ministra, doctora María Julia Muñoz, que nos visita por primera vez en su mandato como ministra de Educación y Cultura a nuestra universidad. Esperemos que sean muchas veces, en ocasión de un tema que a ella le llega muy de cerca y la reconocemos mucho como defensora de los derechos humanos, y que en particular va a comentar este libro de Teresa Herrera, de la doctora Teresa Herrera, que además de ser una reconocida activista en el tema violencia de género y defensora de los derechos humanos, aquí quizás junta su parte académica dentro de lo que fue la producción académica de un libro que es el subproducto de su tesis doctoral, que recientemente, se puede decir, hace un año y algo, casi 2 años, obtuvo en la Universidad de Buenos Aires, y que en particular, más allá de esa producción académica, aquí dentro conjuga muchos de los intereses que ella, se le reconocen como defensora de estos temas a lo largo de muchos años, y una figura pública en este tema. Quizás este es un lugar adecuado, además, para dar una presentación, porque lo que recoge, entre otras cosas, el libro son temas vinculados a la educación en estos temas y a lo que desde una universidad se puede, y particularmente de una facultad de comunicación, hacen a los mensajes que hay que dar sobre este tema. Quizás hay muchos lugares donde se pueden abordar los temas para combatir la violencia doméstica, pero sin lugar a dudas la educación es uno de ellos. Felicitamos entonces a Teresa Herrera por esta producción, y que sea una más de las que otras que vendrán, y le damos entonces la palabra a la doctora María Julia Muñoz para que haga la presentación del libro. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos los presentes. Muchísimas gracias a la Universidad Ord por la invitación. Es un honor estar en esta sala con ustedes, y muchas gracias a mi amiga Teresa Herrera por invitarme, pero fundamentalmente por escribir este libro, por hacer un doctorado sobre un tema tan importante para la sociedad, no solamente uruguaya, sino para un problema que en realidad podemos calificar como una pandemia en la medida de que se extiende en el mundo entero. No por eso nos preocupa menos lo que existe en nuestro Uruguay. La verdad que el libro de Teresa, El discurso y la realidad, nos habla de muchas cosas y tiene una bibliografía muy importante. Podríamos decir, como lo dice la Organización de Naciones Unidas, que el progreso que aparentemente tenemos las mujeres, que hemos conquistado puestos de lucha, de trincheras, pero a veces se encuentra enmascarado en una paradoja. El progreso de las mujeres en el mundo comienza de ese modo, como una paradoja. El siglo pasado fue testigo de la reivindicación de los derechos ante la ley, en la medida en que países de todas las regiones ampliaron el alcance de esos derechos. Sin embargo, para la mayoría de las mujeres, las leyes no se han traducido en mayor igualdad y justicia. En muchos contextos, tanto en países ricos como pobres, la infraestructura judicial, incluyendo la policía, los tribunales y su personal,
han fracasado en el respeto de los derechos de las mujeres. Fracaso que se ha manifestado en la presentación inadecuada de servicios y en una actitud hostil de quienes tienen el deber de satisfacer las necesidades de las mujeres. Como resultado, a pesar de que la igualdad entre mujeres y varones está consagrada en las constituciones de 139 países y territorios, las leyes inadecuadas y los vacíos legales, la fiscalización débil y las diferencias en la implementación de la normativa convierten a estas garantías muchas veces en promesas vacías que tienen poco impacto en la vida cotidiana de las mujeres. El tema de la violencia doméstica es un tema que ha marcado tanto lo académico como lo profesional en la vida de Teresa Herrera, que inició en 1996 la primera encuesta de prevalencia de violencia doméstica. Ese es un camino que hasta hoy marca su trayectoria. Para poder situarnos un poco con las cifras, la autora hace un estudio minucioso de los datos y su evolución en el tiempo, de los que podemos destacar algunos como ser que en el año 1996 la encuesta de prevalencia de violencia doméstica reveló que el 50% de las mujeres sufrían violencia doméstica, mientras que en el año 2003 una de cada 3 mujeres manifestaron sufrir violencia doméstica. Los delitos de violencia doméstica superan casi todos los delitos. Este ha sido el delito que más aumentó entre los años 2012 y 2014. Mueren aproximadamente 40 mujeres al año, la mayoría por violencia doméstica, y las demás en raras ocasiones responden a temas no vinculados al género. Le cuesta aún mucho al Uruguay entender la violencia doméstica como un tema público y no privado, de aquel hogar sagrado e inviolable que muchas veces se convertía y aún hoy se convierte en el principal obstáculo para que las mujeres realmente gocen de sus derechos, albergando muchas veces una vida de sometimiento y vulneración constante. Frente a esto, ¿cuál es el discurso políticamente correcto, que es lo que se plantea la autora? Esto es correcto, valga la redundancia, pero difiere con las actitudes. Y Teresa trata de responder 3 preguntas que son muy importantes. ¿Cuáles son los discursos socialmente legitimados acerca de la violencia doméstica en Uruguay? ¿Qué coincidencias, contradicciones y paradojas hay entre esos discursos y los de la vida cotidiana? ¿Cuáles son los códigos y subcódigos que deben modificar los actores que están interesados en prevenir y erradicar la violencia doméstica? La hipótesis inicial que maneja la doctora Herrera es que existen distintos tipos de oposición entre el discurso público de los distintos actores y el discurso de la vida cotidiana. Por eso, como ella sostiene, y en su calidad de socióloga, en este caso, no solamente trataré de analizar, dice la autora, la pragmática de un discurso, sino también formular, a partir de la evidencia, recomendaciones para los cambios en el discurso, entendiendo esto como un coadyuvante al cambio sociocultural que aporte a la disminución de la prevalencia de la violencia doméstica en el Uruguay. Pues ahora reflexionemos un poco, pensando que la mitad de las mujeres ha padecido alguna vez a lo largo de su vida violencia doméstica y 170.000 mujeres en el año han padecido este flagelo. Nos damos cuenta que estos datos son realmente espeluznantes. No podemos perder de vista, como bien marca la autora, las consecuencias devastadoras, tanto para la salud psíquica y física de nuestras mujeres, y también las terribles consecuencias que esto tiene en los niños, niñas y adolescentes.
señala Teresa, las razones por las cuales Uruguay presenta esta proporción tan alta con respecto a otros países es desconocida. Es probable que además de la ideología patriarcal, acerca de la cual refieren las hipótesis sustantivas de su tesis, y obviamente también presentes en todos estos países, las fallas en la eficacia y eficiencia de los sistemas de protección hagan una parte importante de la diferencia. Nadie duda de que América Latina es una región donde predomina el machismo, pero Uruguay nunca era mencionado como un lugar donde esto fuera un problema, hasta que comenzaron a realizarse investigaciones al respecto. Es decir, cada evidencia, como la doctora ha analizado a lo largo de este trabajo, no hace otra cosa que confirmar la envergadura del problema de esta investigación. Como ya se había mencionado, Teresa hace referencia al discurso políticamente correcto, aquel que condena la violencia doméstica, pero que tanto los decisores como en la opinión pública no perciben a la violencia doméstica como la consecuencia de un sistema jerárquico de género, por lo cual entonces podemos señalar que no lo entiende. Galtung aporta una interesante síntesis distinguiendo tres dimensiones de la violencia. La violencia directa, que se refiere a la violencia física y o verbal, la cual es fácilmente visible, es a esta visión a la que se refieren los discursos políticamente correctos con respecto a la violencia doméstica al condenarla, sobre todo a la física. La violencia cultural, que es la que deriva de las prácticas comunitarias y los discursos que modelan el imaginario social, como las religiones, la ideología, entre otros, y por último, la violencia estructural, que refiere a situaciones de explotación, discriminación, marginación o dominación que resultan de las estructuras sociales, de la legislación, las estructuras económicas, los sistemas políticos, la política educativa y la política de salud. En consecuencia, señala la autora, la fórmula general que está detrás de la violencia estructural es la desigualdad y la injusticia social. La violencia estructural se potencia y justifica mutuamente con la violencia cultural al naturalizar los valores en que se apoya el ejercicio del poder, lo que valida su ejercicio por quienes circunstancialmente pueden ejercerlo. A lo largo de esta tesis se ha señalado reiteradamente que la desigualdad naturalizada entre los géneros es la principal causa de la violencia doméstica. El discurso que tienen las autoridades deja en evidencia una conceptualización sobre la violencia como un problema cultural, pero les es ajeno, por lo cual es difícil que se sientan involucrados. La institución cumple con sus cometidos. Serán otras las que deberían hacerse cargo, o sus integrantes los que no cumplen con sus cometidos. Entonces, como bien se cuestiona la autora, ¿dónde está el poder si no es en sus manos? ¿Esa cultura es realmente incontrolable? La falta notoria de la perspectiva de género en algunos actores claves y no tan claves, y por ende la naturalización de las relaciones de género, facilita lo que dice la autora como ceguera de género, lo cual hace estragos al implementar políticas con una especie de venda en los ojos. Ser de izquierda no garantiza tener claras las relaciones de género. La izquierda en el siglo XXI es feminista o no será izquierda. Podrá ser cualquier otra cosa, tener cualquier otra definición. Hoy el mundo es un escenario de un conflicto de género fundamental, el que se da entre las mujeres que asumen su condición humana, como señala Teresa, y nuestra condición ciudadana, y reclamamos de los hombres y las instituciones que nos reconozcan y cambien en consecuencia,
y quienes reivindican la opresión de las mujeres y la supremacía masculina y patriarcal y se benefician de ambas. Requerimos impulsar el desarrollo de una cultura feminista normal y cotidiana entre quienes somos de izquierda, mujeres y hombres, que influya en la cultura social y en la cultura política. El sentido feminista del mundo de la vida puede convertirse en mayor medida en uno de los grandes aportes a la sociedad y un clarísimo marcador de identidad política. Con toda la evidencia que nos marca la autora en su libro, deja más que demostrado que muchas fallas a las que asistimos en el sistema de justicia se debe en gran medida a la ideología de los operadores. Pero claro, nos horrorizamos frente a la muerte de mujeres por violencia doméstica, pero este no termina siendo un tema prioritario a pesar de que la mitad de las personas consultadas en las encuestas, tanto en 2010 como en 2012, están cercanas a una situación de este tipo. Pero de todos modos, somos conscientes que no se pone en la agenda pública este tema. Como bien sostiene Teresa a lo largo de todo su libro, con todo esto, ¿cómo no van a enfrentar dificultades en la prevención cuando está totalmente naturalizada las relaciones violentas y las típicas afirmaciones y mitos que giran en torno a la misma como ser? El hogar y la familia son los lugares más seguros. La violencia es un tema privado entre adultos. A las mujeres les debe gustar que las maltrate. De lo contrario, abandonarían a sus parejas. Entre otras frases atroces que están en la sociedad y circulan en cualquier reunión a la que asistimos, circula siempre algo parecido al abordar este tema. Si bien los medios juegan un rol muy importante, porque muchas veces refuerzan estereotipos vigentes, es claro que no son los creadores. Es la sociedad en su totalidad la que actualiza día a día y en la vida cotidiana estos mitos y estas suposiciones. Por eso, la autora genera recomendaciones que parecen muy pertinentes a tener en cuenta para un nuevo diseño de un plan de lucha contra la violencia doméstica. La primera es tener conciencia de la realidad del problema. Sin una información adecuada y monitoreada, no es posible establecer políticas públicas. Por lo tanto, pone en cuestionamiento la calificación de la seriedad. La condición siguiente es temáticas que logren imponerse sobre barreras. El tema de la violencia doméstica es claro que no ha logrado imponerse aún a las barreras culturales que perpetúan la inequidad entre los géneros. La última condición, confluencia entre reconocer el problema y factibilidad de las soluciones y la voluntad política de hacerlo. Como ya se ha señalado, el reconocimiento del problema para los decisores se agota en la violencia manifiesta. Subyace una convicción de inmanencia, de inevitabilidad de las muertes por tratarse de un problema privado, y por ende no hay voluntad política y se subordina a la violencia contra las mujeres a otros problemas considerados mucho más prioritarios. Teresa sostiene que el gran fracaso desde lo discursivo es que no se ha logrado persuadir ni a los decisores ni a la opinión pública sobre las causas profundas de la violencia doméstica como violencia de género y por ende la pragmática de las relaciones entre varones y mujeres continúa siendo, en la mayoría de los casos, de subordinación para las mujeres con la naturalización de las prácticas violentas. No podemos caer en la naturalización de las muertes, creyendo que nada podemos hacer, que son muertes inevitables.
Todos nosotros somos responsables de lo que está pasando. Si todos y todas nosotras. No solo alcanza con el sistema educativo, en la medida que la división sexual del trabajo siga segregando a las mujeres a determinados roles y a los trabajos no remunerados sobre todo. Es necesario aprender a formas nuevas de relacionamiento entre los géneros, y esta temática debe ser de una prioridad. El movimiento de mujeres debería ser capaz de generar una gran alianza para lograr estos cometidos y realmente persuadir a la institucionalidad decisora, a los medios de comunicación, al mundo empresarial y sindical, a la opinión pública en general, de que la equidad entre los géneros nos hará no solamente mejores personas y mejor sociedad, sino más felices. ¿Qué es la vida sino la búsqueda de la felicidad? Ese primordial derecho humano está siendo negado a tantas humanas. Parece que cada una y uno de nosotros tenemos más que una ardua tarea por delante. Lo que estamos en cargos de decisión, pero también cada uno de ustedes que educan, que son parte de esta sociedad, que conforman este colectivo, que replican todas estas inequidades. Entonces, estamos todos y todas llamados desde nuestros lugares a decir no va más a la violencia doméstica, pero desde un discurso políticamente correcto, pero no desde un discurso políticamente correcto, sino desde una perspectiva real de género. Creemos que este aporte de la doctora Teresa Herrera es importantísimo, no solo para decisores políticos, sino también para educadores y ciudadanos que debemos reflexionar en que este flagelo debemos combatirlo entre todos o no podremos con él y nos superará. Muchas gracias. Bueno, y ahora le damos la palabra a la autora del libro. Así que, Teresa, adelante, por favor. Bueno, buenas noches a todos y todas. Bueno, gracias por estar acá hoy con este clima. En primer lugar, decir que, bueno, yo tenía muchas ganas de hacer esta presentación acá. Ya contaremos de la presentación anterior que hubo, a la cual asistieron varios de los que están aquí. Pero yo tenía muchas ganas de hacer la presentación académica en la facultad como correspondía para un trabajo como este y con el apoyo que he recibido por parte de ORT para hacer este libro, que realmente para mí es un logro muy importante. Los agradecimientos de la tesis están en el libro, así que yo ahora no los voy a repetir porque no los voy a cansar con todos los agradecimientos. Digo que por supuesto agradezco mucho a mis directoras de tesis, a gente que me apoyó, bueno, y a la familia que siempre sin ella, ¿no? Tanto la biológica como la elegida. Bueno, en cuanto a la presentación en el día de hoy, la doctora María Julia Muñoz, admirable persona y profesional, comprometida con la causa de la violencia contra las mujeres y una verdadera amiga. Sus palabras sobre mi libro en realidad casi me dejaron sin mucho que decir, porque ella que lo viene leyendo a conciencia y hasta el primero que tuvo se lo regaló al presidente y le dijo lo tenés que leer. Realmente me ha dejado casi con pocas cosas para contar, pero siguiendo con los agradecimientos, quiero agradecer, como dije, a la Universidad ORT y a los integrantes y por supuesto a la gente de la editorial Palabra Santa, a Mónica que está de viaje, por eso no está hoy aquí, y a Virginia que se acaba de ir porque está con una gripe, está casi como el rector. Bueno,
Este libro tiene hoy esta presentación académica y tuvo antes una presentación, yo decía, muy especial y diferente, para un libro fundamentalmente académico. Con la doctora María Julia Muñoz tenemos el orgullo de integrar un grupo que se llama Bravas, que hicimos en algún momento. Se llama Bravas en realidad a partir de la obra de ahora, porque primero para el Bicentenario hicimos una obra que se llamaba También hicimos Patria, mostrando que las mujeres algo habíamos tenido que ver en el proceso histórico del país. Y ahora estamos haciendo porque en septiembre volvemos a subir a las tablas, estamos haciendo esto que se llama Bravas, que son monólogos y diálogos de género. El día de la presentación anterior, la presentación formal, digamos, la hicieron Glenda Rondán, la directora de Centros MEC, Beatriz Argimón, secretaria del directorio del Partido Nacional, y la periodista Florencia Pereira, que tiene unas maestrías en género y una especialidad, y además es realmente coordinadora de la red de mujeres periodistas. Realmente, Eduardo hoy justamente me decía que bárbara que es esa mujer, y yo le decía que en realidad me parece que hay que traerla a la facultad porque realmente es fantástica. Además, a ver si seguimos evangelizando con esto del género. Bueno, y en esa presentación, además de esa parte, digamos, que fue más formal, la doctora Muñoz participó también, junto con Jenny Escobar, haciendo el diálogo de género que hacen ellas en Bravas, es decir, ella actuó en la presentación, haciendo de monja. Un diálogo muy interesante que yo ahora no se los voy a contar. Igual esta presentación que les estoy contando se filmó toda y la están editando ahora acá en Ort. Leonardo Cachón y su gente, están armando una edición para que se pueda subir en el sitio web de Ort para que todos puedan ver y participar de eso, que fue realmente muy disfrutable. Después hubo otro diálogo, que es ese diálogo que hacen Malva Bengoa y Erika Bush, que incluso cantan también, que ese es un diálogo un poco, ya ese no es tan cómico, tiene una parte de comedia, pero tiene otra parte un poco más fuerte, más triste, porque habla del abuso sexual infantil. ¿Por qué hicimos eso en aquel momento? Bueno, por lo que comentaba recién la doctora Muñoz acerca de cuál es la tesis básica de mi libro. La tesis básica de mi libro es que sin cambio cultural va a seguir habiendo lamentablemente violencia doméstica. Y ese cambio cultural va a devenir en un cambio estructural, pero en la medida en que haya convicción de todos los que tienen que decidir. Recién el rector me preguntaba, bueno, a ver, ¿qué fue la evidencia de este trabajo? Yo le decía 4 evidencias. Entonces, porque yo trabajé distintos, como muy bien dice en el libro, yo en realidad trabajo en estos temas desde el año 96, por lo tanto, cuando decidí a la vejez viruela hacer mi doctorado, dije, bueno, obviamente lo tengo que hacer sobre lo que realmente trabajo hace tantos años. Me costó bastante porque tuve que descubrir primero, gracias a mis codirectoras, sobre todo la de Argentina, la doctora Laura Pautasi, una estrategia investigativa que yo desconocía, que era la autoetnografía. Es decir, donde uno se pone en una postura epistemológica, donde reconoce ser parte del problema que está investigando y en el cual está trabajando, pero justamente ese reconocimiento permite hacer una adecuada vigilancia epistemológica como para poder tomar la distancia suficiente, pero dando cuenta de la participación de uno, o de una en este caso, como investigadora, pero como activista también en el tema. Yo trabajé ahí, mi tesis básicamente lo que hace es un análisis de discurso, pero desde el punto de vista de lo que es la pragmática del discurso, a través de entrevistas que se hicieron a los decisores políticos, presidente para abajo, presidente de aquel momento, ¿no? Mujica. Todo lo que tiene que comunicadores, también hicieron entrevistas a comunicadores y comunicadoras, y esas entrevistas se analizó todo el discurso que había en torno a lo de la violencia doméstica, lo cual me permitió sacar las conclusiones que muy bien señalaba la doctora, en el sentido de que, bueno, sí, qué horrible problema, para sintetizarlo, ¿no? Qué horrible problema, pero cuando uno pregunta, bueno, pero ¿cuál es el origen? ¿Cuáles son las causas de este problema?
ahí es donde viene el tema de, bueno, casi que es inevitable, ¿no? Que es problema entre particulares, entre las relaciones de pareja. También ese discurso, que es el discurso hegemónico, tiene otro discurso hegemónico también, que también analicé, que es la ideología y el discurso del Poder Judicial, que tiene un rol fundamental en esto. Y para esto yo trabajé 2 instancias, que fue la primera petición constitucional que se hizo en el país, que le hicieron un grupo de 100 organizaciones, que le pidieron a la Suprema Corte de Justicia que sacar algún pronunciamiento en torno a la mala aplicación de la ley 17.514, que es la ley de violencia doméstica. Y por primera vez en la historia la Suprema Corte de Justicia dio la razón. No solo sacó una acordada hace aproximadamente 4 años, sino que la reiteró el año pasado, porque los jueces y las juezas siguen no aplicando la ley como corresponde. Parte de la ideología. Yo cuento ahí en el libro, y tal vez para ilustrar cómo la ideología juega en contra de esto, una señora que le habían dictado medidas cautelares, es decir, le habían prohibido a su esposo acercarse a su casa, le lleva a la jueza, porque el género no garantiza, lamentablemente, tener conciencia de género, le lleva a la jueza un conjunto de cartas que este señor todas las noches, cuando ella estaba dormida, le dejaba en su ventana una carta y una rosa. Las cartas eran espeluznantes, ¿no? Eran, no puedo vivir sin ti, por lo tanto me voy a matar, o te voy a matar, o voy a matar a nuestros hijos, cosas por el estilo, porque la vida sin ti no tiene... Entonces cuando ella se lo lleva a la jueza le dice, pero señora, ¿usted qué se queja? ¿Qué más quiere una mujer que todas las noches en su ventana le pongan una carta y una rosa? Ejemplos como estos también implicaron que en su momento, que yo también lo trabajo en la tesis, se denunció al Estado uruguayo por feminicidio en la Comisión de Derechos Humanos de la OEA. Y también yo ahí analizo tanto el discurso de la denuncia como todas las evidencias que se trajeron y todo lo demás. También analizo 2 encuestas, nosotros hicimos 2 encuestas de opinión pública en el marco de un estudio de la Unión Europea, de un proyecto de la Unión Europea con la Red Uruguaya de Violencia Doméstica que yo integro. Hicimos un estudio hicimos 2 encuestas, una en el 2010 y otra en el 2012, a la cual también hacía referencia la doctora, donde, así como en su momento yo había analizado todo lo que es el tema del discurso hegemónico, quería ver, bueno, cuál era el reflejo de ese discurso hegemónico en la opinión pública, ¿no? Y bueno, y ahí aparece como, a pesar del horror y de todo lo demás, como muy bien señaló la doctora también, todos los mitos, ¿no?, que todavía la opinión pública sigue compartiendo en torno a la violencia doméstica. Por ejemplo, no entender que una mujer cuando se queda en su casa no es porque quiere y le guste que la traten mal, sino porque no tiene salidas, porque se siente aislada, porque su autoestima está por el piso, porque la aíslan, porque todo esto es un proceso calcado, que digo yo ahora no voy a contar, pero bueno, todos los casos son iguales. Entonces, realmente, en el discurso hegemónico y en el discurso de la opinión pública uno ve absolutamente reflejado esto. Y después, lo cuarto que analicé fue todo lo que significaron lo que son las campañas que se han hecho, lamentablemente solo desde la sociedad civil, ¿no? Digo, el Estado uruguayo, a pesar de que uno de los compromisos en el plan de violencia doméstica era, que yo también analizo, porque nosotros evaluamos el primer plan de violencia doméstica y bueno, hicimos el análisis de eso, a pesar de que una de las primeras medidas que el plan 2010-2014 decía que había que llevar, 2004-2010 decía que había que llevar adelante, que era hacer una gran campaña de opinión pública con el tema de violencia doméstica, nunca se hizo. Y todas las campañas o los mensajes que hay corresponden a la sociedad civil. Bueno, yo también hago un análisis de ese discurso y de la efectividad o no de esos discursos en torno a eso. Y por supuesto también constato otras cosas, tales como, bueno, evidentemente que este tema no es tema en ninguna universidad. Es decir, en el Uruguay
la principal causa de muerte violenta de las mujeres no se estudia sistemáticamente en ningún lado. Hay alguna cátedra en algún lugar donde algún docente o alguna docente, o porque considera oportuno, habla del tema. A veces hay algunos diplomas o cosas así que aparecen y desaparecen de posgrado, pero realmente un tema que debería estudiarse, y además los países que realmente han logrado erradicarlo han empezado desde la primaria y desde jardinera con este tema. El caso de España, que no lo ha erradicado, pero lo ha reducido. Digo, para que tengamos claro, en España mueren por año la misma cantidad de mujeres que en Uruguay. La única diferencia es que nosotros tenemos 3.200.000 habitantes y ellos tienen 45. Hagan el cálculo. Por lo tanto, esas fueron las 4 evidencias que yo trabajé, sobre las que saqué conclusiones, con todo su marco teórico correspondiente, por supuesto. Es decir, lo que está en el libro, la tesis tiene 300 páginas, el libro tiene 161, así que hubo que achicar un poquito. Y además me pareció que a todo esto había que ponerle algo de carne. Entonces, yo había participado en un tribunal de tesis acá en Hort, de la tesis para comunicación periodística de Melissa Lewis y Valentina Rodríguez, que se llamó Un sistema de injusticias en el tratamiento de la violencia doméstica por el sistema judicial uruguayo, que la dirigió Andrés Alsina, que llora todos los días porque no puede venir a las presentaciones, porque el pobre está operado y todavía no puede caminar. Y yo fui integrante, como decía, de ese tribunal de tesis, y como ellas lo que hicieron fue todo un seguimiento, una serie de reportajes sobre el tema, sobre la base de sentarse, por ejemplo, en la comisaría de la mujer, a escuchar las denuncias y a ver qué pasaba, y hacer qué pasaba con esas mujeres, etcétera. A mí me pareció que era muy interesante en el apéndice del libro poner 2 ejemplos o 2 historias que contaron ellas. Me acuerdo que el día que defendieron la tesis yo les dije, ellas no tuvieron una nota muy buena, pero por problemas formales, no por... Tuvimos ahí una gran discusión como razones sobre eso. Y entonces yo le dije, bueno, pero yo les prometo que como compensación, cuando yo publique el libro de mi tesis, algo de la tesis de ustedes va a estar ahí. Ayer me mandaron un mail dándome la alegría, además diciéndome que van a publicar el libro de su tesis y que quieren que yo les haga el prólogo. Así que el círculo se cerró. Bueno, como dijo la doctora Muñoz, yo me pongo por eso lo de la autoetnografía, porque esos aspectos que se conjugan, por lo menos yo creo perfectamente, porque yo creo en una ciencia social que tiene que ayudar a cambiar las condiciones de vida de la gente. No creo que sea solo para llenar las bibliotecas de publicaciones, sino que tenemos una obligación con los derechos humanos de las personas. Por lo menos por eso fue que yo elegí las carreras que elegí, porque a esta altura soy mitad comunicadora y mitad socióloga, ¿verdad? Y bueno, y por supuesto mi tesis tiene una dedicación especial, y es a las mujeres que sufren violencia y a las que día a día nos comprometemos para defenderlas. Algunas de las cuales tengo el orgullo y la alegría, como el caso de la doctora Muñoz, que me acompañen en este camino. Y yo les dedico un abrazo en sororidad a todas ellas, una palabra que hasta incluso en las correcciones de la tesis y del libro, varias veces los correctores y las correctoras no la conocían. Sororidad es la hermandad entre mujeres. Y las mujeres tenemos exactamente los mismos derechos que los varones a la felicidad. Muchas gracias. Bueno, para cerrar este acto, este evento, que realmente cada vez que lo escucho, porque ya he tenido la oportunidad de estar en más de una presentación, me viene
de vuelta, digamos, toda esa imagen que el libro traduce, y que creo que todos los que escuchamos a Teresa o escuchamos a la propia ministra haciendo la presentación, no podemos estar en nada en desacuerdo, y tratar desde nuestro punto de vista, desde nuestro ángulo, de nuestra posición, de ver de cómo apoyar una causa para que no seamos campeones mundiales de esto. Sigamos siendo campeones del fútbol, de otra cosa. Exacto. Pero en educación, hacer punta en esto creo que sería algo muy bueno. Y bueno, aquí estamos, todos los que aquí estamos presentes, creo que podemos aportar mucho para ello. Felicitaciones nuevamente, muchas gracias, señora ministra, por su venida. Los invitamos a compartir un brindis, y bueno, gracias a todos por haber venido. Muchas gracias.